Mira, nunca pensé que un día estaría aquí, ¿sabes? Compartiendo una parte tan íntima y dolorosa de mi vida en un lugar público. Pero, después de tanto tiempo, creo que llegó la hora de desahogarme y, quién sabe, inspirar a alguien por ahí. Uno pasa por tantas cosas que ni imagina, y lo que parece el fin, a veces, es solo el comienzo de algo mucho más grande y bonito. En mi caso, fue exactamente así, y todavía me encuentro pensando en aquel día como si hubiera sido ayer, la cicatriz que quedó en el alma, pero también la fuerza que brotó de ella. Fue un día soleado, de esos en los que uno espera que todo sea ligero y feliz, pero para mí fue lo opuesto. Acababa de cumplir 68 años, y la vida, que ya andaba un poco coja, decidió darme un puñetazo en el estómago. Mi hija, Clara, y mi yerno, Jorge, me llamaron para hablar, y la forma en que se miraban, un poco incómodos, ya me decía que venía algo gordo. Mi corazón se encogió al instante, una sensación mala que subía por la garganta y me dejaba sin aire. Empezaron a dar un montón de excusas sobre que la situación era difícil, las cuentas apretaban, y yo ya sabía a dónde iba a parar aquello. La verdad es que ya no me querían cerca, y las palabras, por mucho que intentaran suavizarlas, eran cuchillas afiladas. Me dijeron, sin rodeos, que necesitaba irme de casa. Así, de repente. La casa que yo ayudé a construir, que vi cada ladrillo ser colocado, cada habitación tomar forma. Aquel lugar que era mi puerto seguro, mi nido, ahora ya no era mío. El shock fue tan grande que sentí que la sangre se me iba de la cara. Las piernas me temblaban. Recuerdo haberme sentado en la silla más cercana, sintiendo el peso de las palabras aplastándome. Era como si mi propia carne me estuviera arrancando un pedazo vital, y yo no podía reaccionar, solo sentir el dolor. La voz de ellos parecía distante, como un zumbido molesto en mi oído, y yo solo quería que todo aquello fuera una horrible pesadilla. Lo peor es que actuaron como si aquello fuera lo más normal del mundo, ¿sabes? Como si echar a la propia madre, a esta altura de la vida, fuera una decisión sensata y madura. Mi boca se secó y no pude decir nada. Las lágrimas comenzaron a rodar sin control, calientes, mojando mi rostro. Miraba a Clara, mi hija, aquella que llevé 9 meses en mi vientre, que amamanté, crié con tanto cariño, y no veía en ella la compasión que esperaba. Solo una mirada distante, casi fría, como si yo fuera una carga que había que desechar. Aquel momento me quebró de una manera que no sabía que era posible. El dolor del rechazo es un veneno lento que corroe el alma. Recuerdo haberme levantado de aquella silla con una dignidad que ni sabía que me quedaba. La humillación era profunda, pero algo dentro de mí, una chispa casi apagada, se negaba a rendirse. Dijeron que tenía unos días para arreglar mis cosas. Unos días, como si la vida de una persona pudiera empaquetarse en cajas en tan poco tiempo. Yo solo asentí, las lágrimas aún, corriendo, pero ahora con una pizca de revuelta en lugar del dolor puro. Ya no quería seguir allí, ni un minuto más, respirando el aire de la ingratitud. Salí de allí y fui directamente a mi habitación, con la cabeza dando vueltas. Parecía que el mundo se había puesto patas arriba. No tenía a dónde ir, a nadie a quien recurrir. Mi jubilación era una miseria. Apenas me alcanzaba para mis gastos básicos, mucho menos para alquilar un lugar. La soledad pesó como una piedra en mi pecho. Me senté al borde de la cama, mirando mis pocas cosas, y la sensación de desamparo era abrumadora. Por un momento, las ganas de rendirme, de simplemente encogerme y esperar el final, fueron casi irresistibles. Era un vacío inmenso, una sensación de que todo lo que había construido se había deshecho en polvo. Pero entonces, ¿sabes lo que es loco? En medio de la desesperación, un recuerdo salió a la luz, algo tan antiguo que casi lo había olvidado. Años atrás, un pariente lejano que apenas conocía me dejó un terreno de herencia. En aquel entonces, no valía casi nada, un pedazo de tierra olvidado en el interior, sin ningún valor aparente. Ni le di mucha importancia. Pensé que sería más un problema que una solución, pero, por alguna razón, nunca lo vendí. Lo dejé allí, olvidado, empolvándose en algún rincón de mi mente.
La mente es curiosa. En momentos de pánico, saca del fondo del baúl cosas que ni sabíamos que guardábamos. Y fue exactamente eso, el terreno. Empecé a rebuscar entre mis papeles, en Mininometsimtitsim, esas carpetas antiguas que uno guarda por puro apego, y allí estaba el documento, un poco amarillento por el tiempo. Me quedé un rato pensando qué hacer con aquello, y una voz muy bajita en el fondo me decía que no me rindiera. Una pizca de esperanza, minúscula, pero que marcó toda la diferencia en aquel abismo de desesperación. Recordé que, hace unos meses, un agente inmobiliario me había buscado por ese terreno. Estaba interesado, pero yo ni le di importancia. Pensé que era palabrería, que no saldría nada. Ahora, con el agua al cuello, aquel contacto parecía un salvavidas. Tomé el teléfono, con las manos temblorosas, y le llamé. Su voz, al otro lado de la línea, era tranquila y profesional, lo que me dio un poco de alivio en medio de todo el caos. Él me escuchó con paciencia, y yo le expliqué la situación, tragando el llanto a cada frase. Para mi sorpresa, no solo recordó el terreno, sino que dijo que la oferta seguía en pie y que el valor había subido. Aquel pedazo de tierra, olvidado, que yo creía que no valía nada, se había convertido en oro. El valor que mencionó me hizo sentarme de nuevo, pero esta vez no era de desesperación, sino de incredulidad. Era una cifra que jamás imaginé ver en mi cuenta. Una luz enorme e inesperada, apareció al final del túnel más oscuro de mi vida. No podía creerlo, parecía un milagro, una de esas historias que uno solo escucha. Firmé los papeles, todavía un poco en shock, y en pocos días el dinero estaba en mi cuenta. 1.7 millones de dólares. ¡Dólares! Yo, una señora de casi 70 años que acababa de ser echada a la calle por su propia hija, de repente era millonaria. Lo curioso es que, en lugar de sentir una inmensa alegría, lo primero que me vino a la cabeza no fue comprar una casa gigante o vengarme de Clara y Jorge. No, la sensación era de un alivio mezclado con una certeza extraña. Aquel dinero, yo lo sabía, no era solo mío. Era un regalo, una segunda oportunidad, y tenía que ser usado para algo más grande. Miraba la pantalla del ordenador, aquellos números, y pensaba en todas las otras Rosas por ahí, todas las personas descartadas, olvidadas, sin tener a dónde ir. El dolor que yo sentí, la humillación, la sensación de no ser más útil. No quería que nadie más pasara por eso. En ese instante, una idea comenzó a nacer en mi cabeza, una semilla de algo que me daría un nuevo propósito. Lo primero que hice fue buscar un abogado de confianza. Quería que todo se hiciera de forma legal, transparente, sin vacíos legales. No quería que nadie supiera el origen de aquel dinero, mucho menos Clara y Jorge. Para ellos, yo había sido echada a la calle, y así debía permanecer la historia. El dolor de aquel día, de aquella expulsión, todavía estaba muy vivo, y no quería mezclar mi nueva jornada con la amargura del pasado. Mi idea era crear un lugar de acogida, de dignidad, para personas que, como yo, hubieran sido olvidadas o desechadas por su propia familia o por la sociedad. Un albergue sí, pero con alma, un verdadero hogar y un comedor, porque el hambre es algo que no podemos ignorar. El abogado me ayudó a entender los trámites, las burocracias, y pronto empecé a buscar terrenos, a ver proyectos. Aquel dinero, que parecía irreal, ahora se transformaba en algo tangible, en esperanza. Me dediqué en cuerpo y alma a este proyecto. Cada detalle fue pensado con cariño, desde la elección del terreno, que debía ser accesible y acogedor, hasta el tipo de comida que se serviría en el no comedor. Quería que cada persona que llegara allí sintiera que aquel era un lugar de respeto, donde la edad no era una carga, sino un símbolo de sabiduría y experiencia. Era como si, al construir aquel albergue, estuviera curando mis propias heridas, ladrillo a ladrillo. El nombre del lugar surgió naturalmente, la Mesa de Rosa. No se trataba de mí, Rosa, la persona que fue expulsada. Se trataba de la mesa, el alimento, la calidez que quería ofrecer. Se trataba de un lugar donde nadie sería descartado,
donde todos tendrían un plato de comida caliente y un techo seguro sobre su cabeza. Las obras fueron rápidas. Contraté un equipo competente y supervisé todo de cerca, con una energía que ni sabía que aún tenía. Cada viga levantada, cada pared pintada, era un pedazo de mi corazón allí. El albergue y el comedor fueron inaugurados con discreción, sin alarde. No quería focos, solo quería que la gente empezara a llegar y sintiera el cariño que se había puesto en cada rincón. Y vinieron. Una fila de rostros marcados por la vida, con historias parecidas a la mía, de dolor y superación. Ver a esas personas recibiendo una comida caliente, un lugar limpio para dormir, un abrazo sincero, era la mayor recompensa que podría tener. Aquel dinero, antes tan sin sentido, ahora tenía una vida propia, una misión. Yo trabajaba en el día a día del albergue, de forma anónima. Nadie sabía quién era yo, la historia detrás de todo. Para ellos, yo era solo la señora Rosa, una de las voluntarias que ayudaba con todo, desde la cocina hasta la organización. Era una liberación, vivir sin el peso de las expectativas, sin la necesidad de probar nada a nadie. Allí, yo era solo yo, sirviendo al prójimo, encontrando un nuevo significado para mi existencia. Con cada sonrisa, con cada agradecimiento, sentía que una parte de mi alma se curaba. Los meses pasaron y la mesa de Rosa creció. Se convirtió en un referente en la ciudad. Teníamos filas de gente queriendo ayudar, donando. Era hermoso ver cómo la bondad genera más bondad. Y yo, en medio de todo aquello, sentía una paz que nunca imaginé que encontraría después de todo lo que pasé. Aquel día de la expulsión, que fue el más triste de mi vida, en realidad me había abierto los ojos a un propósito mucho mayor, algo que ni sabía que necesitaba. Un día, mientras estaba en la cocina, ayudando a servir el almuerzo, vi a una señora nueva entrar en el comedor. Estaba cabizbaja, con los hombros encorvados, y llevaba una bolsa vieja. Algo en su forma de ser, en cómo se arrastraba, me llamó la atención. Mi corazón dio un vuelco. Una sensación extraña, una intuición. Era Clara, mi hija. Casi se me cae el cucharón que tenía en la mano. El tiempo se detuvo para mí. El ruido del comedor desapareció y solo quedó la imagen de ella allí, fragilizada. Sentí un torbellino de emociones, ira, tristeza, pero, sobre todo, una punzada de compasión. Ella estaba allí, en el lugar que yo creé, buscando ayuda, y yo sabía que no tenía idea de que yo era la Rosa detrás de todo. Parecía abatida, más delgada, y vi en sus ojos el mismo dolor que yo había sentido un día. La vida había dado un giro, y ahora ella estaba en el lugar donde yo esperaba que nadie más llegara, pero que, irónicamente, ella misma me impulsó a construir. Me acerqué a ella, despacio, y le ofrecí un plato de comida caliente. Ella me miró, y por un instante nuestros ojos se encontraron. No había reconocimiento en su mirada, solo un cansancio profundo. Agradeció en voz baja y sentí un nudo en la garganta. Ver a mi propia hija en ese estado, sin casa, sin rumbo, me rompió el corazón de una manera que no esperaba. Allí, en ese momento, toda la ira y el rencor que guardaba se transformaron en un deseo inmenso de simplemente abrazarla. Se quedó en el albergue un tiempo, y poco a poco nos fuimos acercando, aún sin que ella supiera quién era yo en realidad. Yo escuchaba sus historias sobre cómo Jorge la había abandonado, cómo había perdido todo, y yo, con un nudo en el pecho, veía mi propia historia repetirse, solo que ahora el destino había cambiado los papeles. Pero, en lugar de sentir un gusto a venganza, solo sentía pena y un deseo inmenso de ayudarla a levantarse. Un día, mientras conversábamos, se desahogó sobre su madre, sobre la vieja que echó a la calle, y yo, con la voz quebrada, conté mi versión, cómo su madre había sido expulsada, cómo se había levantado, y entonces revelé. Dije que yo era Rosa, su madre, y que aquel lugar, la mesa de Rosa, era mi legado, construido con lo que tenía para acoger a quienes más lo necesitaban. Su mirada fue de incredulidad, luego de shock y finalmente
de un arrepentimiento tan profundo que lo sentí en el alma. Las lágrimas brotaron, por su parte, y un abrazo, apretado, de una manera que no sentía hacía años. Fue un reencuentro doloroso, pero necesario. Ella me pidió perdón, y yo, que ya la había perdonado en silencio mucho antes, la abracé fuerte. No fue fácil, y sabemos que ciertas cicatrices quedan, pero ver a Clara allí, de corazón abierto, dispuesta a recomenzar, a entender el valor de lo que yo había hecho, me trajo una paz que ni sabía que me faltaba. Ella empezó a ayudar en el albergue, trabajando a mi lado, y vi en ella una nueva persona, más humilde, más empática. Hoy, la mesa de Rosa sigue con las puertas abiertas, acogiendo a quienes lo necesitan. Y yo, Rosa, sigo por aquí, de forma discreta, viviendo cada día con un propósito renovado. Aquel día de 1900, que fue el más triste de mi vida, acabó siendo el catalizador de una transformación. No solo la mía, sino de tantas otras vidas que pasaron y aún pasan por aquí. El dolor se convirtió en fuerza, el rechazo en acogida, y lo que parecía el fin fue solo el comienzo de una historia de amor y resiliencia que llevo con orgullo en el corazón.